Pongámonos de pie, hagamos una oración al Señor. Oramos, Padre, te alabamos, reconocemos, Señor, que eres bueno, que en todo tiempo tus misericordias se renovan cada día, que tenemos el privilegio de ser llamados hijos y más grande es nuestro privilegio que tú hayas aceptado ser nuestro Dios. Por favor, que tu palabra, Señor, nos pueda instruir, nos pueda dirigir el Espíritu Santo para entenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano. Yo quiero hablarle esta noche sobre la resistencia a la prosperidad, ¿verdad? Hemos hablado sobre la prosperidad y hemos dicho que la verdadera prosperidad no es solamente dinero, sino que es también paz, es gozo, es amor, es unidad, es restauración, es perdón, es mucho más allá la prosperidad que dinero. Pero yo quisiera tal vez enfocarme en cuanto a que a veces nosotros, o generalmente, nosotros mismos nos resistimos a ser prosperados. Nosotros mismos nos resistimos a ser bendecidos y algunas de las cosas que no nos permiten ser bendecidos es nuestros pensamientos negativos, ¿verdad? Somos muy negativos a veces en reaccionar ante nuestra realidad. Otra puede ser el miedo y el prejuicio que tenemos sobre las cosas. En el caso del Evangelio tal vez tenemos alguna negatividad o tenemos algunos prejuicios o tenemos algunos miedos, ¿verdad? Tal vez otro podría ser el desacato a la enseñanza, a la instrucción, a la palabra de Dios, o al pesimismo también que tenemos cuando hemos vivido algunas circunstancias difíciles en nuestra niñez, o también a la presión que los grupos ejercen sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de resistencia, es decir, nos oponemos nosotros mismos a no recibir lo que hemos o ha preparado el Señor para nosotros. Puede ser, y entendemos que la pobreza es un asunto mental primeramente. La pobreza no es solamente la ausencia de bienes o de insatisfactores de las necesidades, sino que la pobreza primeramente es mental. Primeramente es la forma en que concebimos las cosas y en la forma en que las vivimos, ¿verdad? Puede ser un asunto de su conciencia que le da miedo, que lo aterroriza o que le produce impotencia el no poder salir adelante. Pero yo creo que en Cristo Jesús dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13, ¿verdad? Dice también el apóstol Pablo a los romanos que dice que nosotros somos hechos más que vencedores en su nombre. Entonces tenemos que ir y revisar en nuestra conciencia todo el hecho de la forma en cómo pensamos, ¿verdad? A veces nos vemos inhibidos por la forma en que quizá vivieron los abuelos, vivieron los tíos, vivieron los padres, aún el hogar que nosotros tuvimos marca mucho nuestras vidas, marca nuestra forma de pensar, marca nuestra forma de actuar, marca nuestra forma de adquirir bienes, marca todo lo que nosotros podemos hacer en la vida, marca nuestra forma de ser, el régimen en que fuimos formados en nuestra casa. A veces en nuestra casa era un ambiente muy dominante, eso crea en nosotros también un efecto contrario a la resistencia a la prosperidad, porque el que ha sido formado en un régimen dominante generalmente es aquel que nunca se sacia, ¿verdad? Entre más tiene, más quiere, y si tiene mucho, nunca está satisfecho, ¿verdad? Entonces crea también otro problema, y ese problema lo hace caer en muchos errores, ¿verdad? Podemos ver también que
puede ser la resistencia a un asunto de la conciencia, o puede ser un asunto del régimen que fuimos formados en nuestra casa, según el carácter de nuestros padres, o también el principio de expansión que nos enseñan en la casa para poder alcanzar metas, objetivos o lo que nos trazamos en la vida para poder salir de cada circunstancia. La expansión es un desafío que nosotros tenemos como personas para crecer y mucho más en el Señor. Estamos desafiados constantemente a crecer, a desarrollarnos, a eliminar el prejuicio, a eliminar el miedo, a eliminar la angustia, a eliminar la acusación, a eliminar la condenación, a eliminar todas esas cosas que traen en nuestro actuar una inhabilitación a nuestra capacidad de poder alcanzar las cosas. Entonces tenemos que ir despertando a que nosotros, por esas circunstancias que nos condicionaron, nos lleva a una situación en la que generalmente el cristiano o el ser humano se siente víctima. Se siente víctima de las circunstancias. Y cuando una persona se hace víctima, se incapacita para prosperarse. Cuando una persona se hace víctima de las circunstancias, se inhabilita para poder crear un ambiente que le permita salir adelante ante cualquier circunstancia, por más adversa que sea. Porque siempre se va a sentir como el dañado del medio. Es que mi papá no me quería, es que mi papá tenía preferencias, mi mamá como que quería más a mi hermana, mi papá, hermanos amados, cuando la persona se hace víctima, termina en una situación en la que se inhabilita y por todo tiene queja. Y eso lo hace no entender la realidad del medio que le rodea. Es que yo creo que la fulana me envidia. Es que yo creo que el fulano me envidia. Hermano, esos pensamientos son absurdos. Si bien es cierto que existe la envidia, ¿qué le importa y qué me importa quién me envidia y quién no? Lo que tenemos que hacer nosotros es salir de la victimización que quieren hacer para que nosotros podamos tener un pensamiento claro y habilitado de a dónde queremos llegar y lo que queremos ser. No sé si me voy dando a explicar. Entonces, tenemos que ir saliendo de ese pensamiento de víctima, porque los que se hacen víctima hacen grupos de oposición, hacen grupos de resistencia y no permiten la prosperidad. Por eso está hablando de la resistencia a la prosperidad. Generalmente la gente que se opone a la prosperidad o resiste la oportunidad es porque se siente victimizado por las circunstancias o los ambientes que le hablaba anteriormente, y luego pierde su capacidad creativa. Se pierde en su mundo de víctima y deja de ser creativo. No es capaz de crear una propia estrategia para salir, para avanzar, para poder ser lo que quiere ser, alcanzar lo que quiere alcanzar. Y entonces esa persona víctima, ese cristiano víctima, termina resentido del medio que le rodea por la condición de víctima, y más bien involuciona en su desarrollo como persona y termina siendo un murmurador, un señalador, un juzgador, y que él no se mira a sí mismo, que más daño se está haciendo. A ver, déjenme plantear. Por ejemplo, el púlpito nos lo dan a nosotros para enseñar. Y bendito sea el Señor por ese privilegio. No nos lo dan para venirnos a nosotros a quejar de fulano, de mengano, de perencejo. No, hermano, el día que oigamos un ministro quejándose en el púlpito hay que bajarlo, porque se está haciendo víctima de circunstancias que no es capaz de enfrentar por sí mismo. Y yo tengo un modelo de alguien que nunca se rajó ante las circunstancias más difíciles, que nunca, aunque lo perseguían para matar, mi modelo dice
perdónenlos, no saben lo que hacen. Eso hacía Jesús. ¿O ve usted a Jesús haciéndose víctima de la circunstancia? Diciendo, es que yo fui a Samaria y ahí había una mujer pecadoraza, le pedí agua y me negó dar agua. Porque usted puede ver que le negó dar agua. Había un soldado ahí que quería que yo fuera a sanar a su siervo y no me quería esperar, y después me dijo, solo di la palabra, ya no vayas a mi casa. ¿Usted ve a un Jesús así? No. Ve a un Jesús potencializando cada una de las actitudes de los demás para ir alcanzando el propósito para el cual Dios lo envió y prosperarse, quitarse lo víctima y siendo creativo. Siendo creativo. Hermano, la situación está fregada en el mundo. Sí está fregada en el mundo, pero usted no es del mundo. Hermano, dice que Corea ya le declaró la guerra a los Estados Unidos. Sí, pero usted no está en Corea. Más bien le sirve de una señal de los tiempos finales y del peligro que hay en el mundo de una guerra nuclear. Pero usted y yo no vamos a decir, hermano, me presta el túnel para venirme por si hay un bombazo. De todas maneras, ahí está si usted quiere, ¿verdad? Es que ese es un búnker, ¿verdad? El que se hace víctima de todo, hermano, está temblando hasta porque el gato está gritando sobre el tejado. ¿No ha visto usted que asocian mucho que cuando un búho canta alguien se va a morir? ¿Ha oído eso? ¿Cómo hacen los búhos? ¿Quién se irá a morir? Dice. A mí no me duele ni el estómago ni la cabeza, dice. Hermano, esas son creencias. Dice que si los gatos se pelean en el techo, brujería me están haciendo, dice. Métales una pedreada ahí para que se vayan. Si le quitan el sueño, y si no, déjelos en paz. Pero cuando la gente se hace víctima, no entiende que Dios lo está prosperando. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No dice, Él te librará del lazo del cazador y la peste destructora. Que vengan de donde lo enviaron. Pero nosotros tenemos que tener convicciones creativas, posturas positivas. Nosotros tenemos que entender que el Señor es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Cuántas cosas es el Señor para nosotros? Entonces, a veces por las circunstancias, no nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo y venimos a ser víctimas de creencias, víctimas de circunstancias, víctimas del gobierno familiar, víctimas de la escuela, víctimas de todo el medio donde nos movemos. Terminamos siendo victimizados y nos inhabilita ese pensamiento de víctima, y la víctima siempre busca quién es culpable de sus propios errores. El que se hace víctima es un orgulloso al final, que no es responsable de sus propios hechos y no asume la responsabilidad para decir con valentía, yo soy el responsable de mi propia capacidad de desarrollarme. Usted no le eche culpas a nadie. ¿Por qué saliste a los muchachos? Pregúnteles a los muchachos, ¿por qué te fue mal en este examen vos? Es que ese maestro a mí no me quiere. A ese maestro como que yo le caigo mal.
Cuando usted mire eso, algo está pasando ahí. La victimización es una de las áreas más fuertes que se opone a que usted y yo seamos prosperados. Tenemos que ser prosperados. Fíjese que el Evangelio llegó a Galacia por medio del apóstol Pablo, a Gálatas, y le escribe a los Gálatas, y él les fue a enseñar cómo recibir al Espíritu Santo, cómo ser enseñados por la palabra, cómo podían ser prosperados como cristianos. Y de repente apareció un grupo de judíos y los empezó a enseñar que estaba bien que fueran cristianos, pero que tenían que guardar la ley. Porque si no guardaban la ley no estaban en orden. Y Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Gálatas dice que el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Entonces el apóstol Pablo tiene un encuentro con ellos, le van a contar sobre lo que está pasando ahí en Galacia, y el apóstol Pablo se enoja en el capítulo 3, y en el verso 3 les pregunta: ¿tan necios sois? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Les habían ido a dar el Espíritu de la ley, que es Cristo, y les habían demostrado que no había necesidad de justificarse por la ley, porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Pero ahora la manifestación de la gracia, que es perdón de pecados y vida eterna, es la dádiva de Dios, es vida eterna. Entonces estos terminan siendo condicionados por un prejuicio religioso y empiezan a desviarse de donde los querían prosperar. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere bendecirnos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el verso 2 dice: no se conformen a las modas de este mundo, a las modas de este siglo, sino transformen su entendimiento mediante la renovación de su forma de pensar, y así puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta versión dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nuestra voluntad está inhabilitada, no hay un gozo para buscar al Señor, no hay un gozo para leer la palabra, no hay un gozo para poder ponerla en práctica. Mire, estamos generalmente con una negatividad hacia las cosas que nos prosperan. Por eso le puse resistiendo la prosperidad. ¿Vamos bien? ¿Me voy dando a entender? Hermano, pero hay muchos problemas económicos. Sí los hay. Pero dice David: joven fui y viejo soy, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermanos, si hay tiempos de hambrunas, pero Dios nunca nos va a dejar. Sin embargo, cuando habían este tipo de situaciones, en Romanos capítulo 14, en el verso 17, el apóstol Pablo explica y dice que en el reino de Dios, yo tengo aquí la palabra de Dios para todos, que es una versión distinta a esta que nos están poniendo aquí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En esta versión de Dios para todos, o palabra de Dios para todos,
Dice, en el reino de Dios, la comida y la bebida no son tan importantes. El reino de Dios tiene que ver con agradarle a Él y con la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Está bien que barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Hay un dicho también así en el mundo, barriga llena y corazón contento, pero aquí dice que el reino de Dios tiene que ver con agradar a Dios y con la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Mire, si en su casa hay paz, hay felicidad, hay gozo, mire, aunque sea tortilla con chirmol, ya no le voy a decir el otro pedazo. Pero hay paz. Un proverbio dice, mejor es comida de legumbres donde hay paz que buey engordado donde hay contiendas. ¿De qué sirva que tenga buena comida si usted mismo se resiste a ser prosperado con la paz, con la comunión, con la unidad y con el gozo? Hermanos, a veces el cristiano agarra pleitos consigo mismo. No se acepta tal como es. Y se resiste a ser prosperado. El Señor esperando que rinda su voluntad para poder ser prosperado. Ellos mismos se resisten. Es que estoy muy flaca, es que estoy muy gordo, es que estoy muy bajito, es que estoy muy alto. Es que, hermano, una inconformidad. Es que se me enreda por lo colocho. No me lo logro asentar por lo liso. De todas maneras, está inconforme. Mire, hermano, hay que aceptarse tal como somos. No tenemos la culpa nosotros, nuestros papás. En segunda carta del apóstol Pablo a los de Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 9. Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos serle agradable. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serles agradables. Efesios 5:10. En esta versión moderna que yo tengo aquí dice, averiguando lo que sea del agrado del Señor. Pero en esta dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. Ahora, que estemos nosotros inconformes, ¿agrada al Señor? Que nosotros nos hagamos víctimas, que nosotros seamos negativos, que nosotros en nuestra mente tengamos radicada la pobreza y la pereza, porque la pereza es la madre de la pobreza. Eso no agrada al Señor, porque nos estamos haciendo resistentes a la bendición de prosperidad que Él tiene. Mire, la pereza enoja, hermano. ¿Usted no ha visto algún perezoso? Bueno, le voy a contar otra cosa, pues. Hay un animalito que se llama perezoso. Aunque venga el tigre corriéndolo, él para mover esta mano así. Y sabe, hay una etapa del ser humano que tienen una pereza. Los muchachos. No les voy a echar la culpa, ahora que ustedes son libres en Cristo Jesús. Pero a ver, los muchachos, mira, pasame aquella escoba que está allá, le dice su mamá.
apúrate, le dice, ¿verdad? Ahorita voy. Mire, qué tremendo es eso. Hay una moda de unos pantalones que usan hasta aquí, no sé si usted los ha visto, hay unas camisetonas así, que igual caminan, ¿no? Un día me tocó predicar en una iglesia, no de aquí de Guatemala, en otro país, y llegó un muchacho así, con un pantalón que hasta aquí, hermano, y una playerona hasta aquí, ¿verdad? Y me dijo: apóstol, quiero que ore por mí. Ah, bueno, le dije, vamos a orar. Y aproveché para platicar con él. Mira, ¿y tú sabes de la moda que tienes de ese pantalón? No, buena onda, mire que a veces en la iglesia son muy cuadrados, pues no nos aceptan así. No, pero yo no te estoy diciendo que no te acepto así, yo te estoy diciendo, ¿sabes la moda? ¿De dónde viene esa moda? De los pantalones caídos abajo de las pompis. No, me dijo. Eso los pusieron los gays en el año 70 en las cárceles. Eso significaba que era gay y que se podía acercar nada más a la puerta de los presos para poder tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, eso no es cierto. Léelo, búscalo. Es que yo nací en un hogar cristiano, sí, pero eso no te hace cristiano. Nosotros tenemos que ver, hermano. De repente miramos a una muchacha con una mecha roja por aquí, ¿verdad? Y una amarilla por acá, y que es una bandera, esa cosa, ¿verdad? ¿Para qué criticamos a la gente? Pero hay modas que tienen su causa. Ahora, si usted tiene una empresa y llega alguien a pedirle trabajo así, ¿le daría chance? ¿O cómo le llaman aquellas mechas que se hacen aquellos que no se bañan? ¿Ah? Yo digo que sí se rascan porque les debe picar, hermano, ¿verdad? Hermano, eso es oponerse a ser prosperado, adoptar modas. Por eso dice, averiguando qué es lo que agrada al Señor. Hermano, si en el Evangelio se padece, pero hay esperanza. Se padece y uno no se hace víctima de las circunstancias, sino permanece obedeciendo, agradando al Señor. Y eso agrada a Dios. Hermano, usted me está diciendo que me martirice. No, no, no. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 20, dice: ¿qué mérito tenéis en soportar los castigos que merecen vuestras culpas? Pero soportar pacientemente los sufrimientos, habiendo obrado bien, eso agrada a Dios. Pero mire cómo dice esta otra versión de las Américas. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando lo hacéis lo bueno, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto agrada a Dios. Haciendo lo bueno. Hay gente que a la que usted le va a servir, yo le voy a servir o le he servido, y nos va a traicionar. Pero no nos vamos a marcar porque nos traicionó. Por eso hicieron aquella canción, oye traicionera aunque yo me muera, ¿verdad? No hicieron por eso, ¿verdad? También si usted me pide más, no sé, ¿verdad? Pero hay sufrimientos.
de gente que lo puede traicionar y puede argumentar que él es víctima de la circunstancia. Pero haciéndose víctima no va a prosperar. Se está negando a ser prosperado. Tiene que abrirse y abandonar las cosas que nos hacen sufrir y ver en qué podemos agradar a Dios. Haciendo lo bueno. Porque no nos resistamos a lo que Dios nos quiere dar. A veces nosotros tenemos que dar para poder recibir. Fíjese que hay un profeta, el profeta Elías, lo envía el Señor. No le voy a narrar toda la vida de Elías, pero lo envía después de haber pasado una serie de circunstancias difíciles. Lo envía a una viuda de Sarepta. Y esa viuda de Sarepta, cuando llega, le dice Elías, dame algo de comer. Y ella le dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puño de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y aquí ahorita estaba recogiendo unos leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y esperemos la muerte. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 2, está eso que le estoy diciendo. Lo que quería Dios era bendecir y prosperar a la viuda. ¿Sí o no? Pero le estaban pidiendo de lo poquito que tenía. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos, muramos. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Prosperarlo. Quería bendecirlo, quería bendecirla, quería prosperarlo. Él dice, dame a mí primero. Y dice el Señor, vive el Señor, que ni se va a escasear la harina, ni se va a escasear el aceite, en la tinaja ni en la botella. Pero ¿quién quiere dar en esa circunstancia? Podemos decir, no, es que la situación está difícil. Sí, pero en lo difícil es donde vemos la mano de Dios. Porque cuando estamos en abundancia, aunque nos den más plata, no la miramos. Nosotros valoramos lo que tenemos cuando no tenemos. Entonces parece contradictorio que Dios quería prosperar a la viuda. Y le dice, no va a faltar hasta que llueva, hasta que tengas cosecha y hasta que puedas vivirte y sostenerte ya. ¿Y sabe qué le pasa al profeta Elías estando ahí comiendo con ella? Porque estaban comiendo los dos de la provisión del Señor. Ahí se quedó. Ahí se quedó y no bajaba la harina ni bajaba el aceite. Y estaban comiendo y estaban comiendo. Y se le murió el hijo a la viuda. Y le dice, ¿qué tengo yo contra ti? Ahora se murió mi hijo. Mire, le estaban echando la culpa al que le llevó la bendición. Y Elías dice que se fue y vio como estaba en un lugar alto al niño. Subió y lo bajó y oró por él y resucitó el niño. Le dijo, no, tu niño vive. Entonces cuando vio al niño de pie, que yo imagino qué ratito el que se pasó Elías, hermano. Entonces le dice, ahora conozco que tú eres siervo de Dios. Ahora conozco que Dios está contigo. Entonces quiere decir que la viuda solamente había conocido a Dios por lo que le estaba dando. Y Dios quería bendecirlo en revelarse un poquito más en la dimensión de Dios.
Entonces cuando la viuda le trae la harina y le trae el panito que preparó para que comieran, eso no faltó. Hasta ahí estaban tranquilos. Pero la viuda Dios la quería prosperar un poco más. Y muere el niño. Y se lo resucitan. ¿Usted cree que la viuda, que la vieron juntando leña, era la misma después que vio que no se terminaba la harina y el aceite? No. Usted ve que es la misma viuda juntando leña, la que después que vio al niño ser resucitado por Elías, ¿era la misma que estaba juntando leña allá? No. Había cambiado su nivel. Había sido prosperada, no solamente en lo material, sino en una revelación espiritual para que dimensionara quién era su verdadero Dios. ¿Me dio a entender? Entonces la bendición no solamente es material, es espiritual también. Entonces a veces nos resistimos a la bendición que nos va a prosperar por prejuicios. Mire este Elías lo que le dice. Ahorita estoy leyendo aquí en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 13. ¿Qué hubiera hecho usted ahí si usted estuviera en el rol de la viuda? ¿Qué hubiera hecho ahí? Capítulo 17, verso 13. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho. Pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué hubiera hecho usted? Se lo voy a poner de otra manera, pues. ¿Cuántos compran pan en la tarde para la casa? Y cuando llegan todos, ¡wow!, todos agarran su pan, ¿verdad? ¡Ey, ese era mío, ese era mío, ese era! ¿Verdad? El que llegó tarde se quedó sin pan. ¿Qué hace usted? Se pone contento. Comételo. Ya vendrá otro día que comeré yo pan. Mamá, papá. Así estaba este aquí. Dame a mí primero. La prosperidad a veces nos resistimos porque no estamos capacitados para dar, a sacrificarnos. Y lo que estaba haciendo la viuda era un verdadero sacrificio, un verdadero sacrificio. Estaba dando lo que le sirve. Cuando usted lea la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 18, va a encontrar hasta el 24 la muerte del niño y la resurrección del niño. No se lo voy a dar porque me faltan algunas otras cositas aquí. Dios quería prosperar a Israel y lo tenía camino a Canaán, una tierra donde fluye leche y miel. En eso a Moisés se le ocurrió decirles, miren, elijamos uno de cada tribu y que se vayan 12 a hacer un espionaje a la tierra para ver cómo está esa tierra y que nos traigan informes de lo que hay allá. Y cuando vinieron, de los 12, 2 eran positivos y 10 eran negativos. 10 se opusieron, se resistieron a ser prosperados. Solo Josué y Caleb estuvieron dispuestos a decir, no hombre, si Dios se ha agradado de nosotros, nos va a entregar no solo la tierra, sino también a su gente. Entonces, mire, Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. A ver cómo estamos acá.
Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir, tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los otros decían: no, son ciudades amuralladas, son ciudades grandes y su gente grande. Aparte de eso, vimos gigantes que son los descendientes de Anac. Ahí nosotros nos sentíamos puras langostas. Y así nos miraron, dice. Complejo de Chapulín Colorado tenían ya también, ¿verdad? Con Chiquitolina. Y eso enojó al Señor. Ninguno de estos va a entrar a la tierra, de los que tienen 20 años hacia arriba. Mire, eso está en el capítulo 32 de Números, versos 10 y 12. Y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Y le contaron diciendo, Números 27, 13, 27 al 29. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, sus ciudades están fortificadas, son muy grandes. También vimos ahí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev, y en la región montañosa están los heteos, los jebuseos, los amorreos, los cananeos, todos los feos. Habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Pero los hombres que habían acompañado a Caleb y a Josué le dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel: la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas, y así parecíamos a sus ojos, dice. Mire qué concepto tenía. Era un asunto mental. Ahora, ¿sabían que Dios iba con ellos? ¿Habían visto el poder, el milagro, la presencia de Dios? Sí. Pero los prejuicios, la forma humana de ver las cosas, caminaban por lo que miran o por lo que miraban, no por lo que creían. Por eso se sintieron inhabilitados y se resistían a ser prosperados, porque la prosperidad les esperaba en Canaán. Entonces le hacían resistencia a la prosperidad. Ahí se enojó Josué. En el verso 6 y 7 de Números 14 dice: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Ahora mire, verso 8 del 14 de Números: si Jehová se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí cuenta Moisés en Deuteronomios capítulo 1, verso 37 y 38, dice: el Señor se enojó contra mí por causa de ustedes. Mire, todos los que se opusieron a la prosperidad de Israel comprometieron a Moisés y no pudo entrar allá en Meriba. Pero aquí él lo cuenta, dice: el Señor se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo: tampoco tú entrarás allá.
Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Bueno, todos los líderes, todo el pueblo se oponía se resistía a ser prosperados y se arrastraron al líder. No pudo entrar Moisés. Yo un día les dije a los hermanos, yo por causa de ustedes no voy a dejar que alcanzar mi promesa, les dije. Si ustedes quieren, échenle ganas juntamente conmigo, y si no, yo voy a buscar la promesa. Pero son convicciones. Para ir a buscar la promesa, dejarme prosperar, dejarme bendecir, tengo que eliminar un montón de falsos conceptos, de falsas concepciones, de falsas creencias, de cosas que he aprendido en el mundo, que tengo que dejarlas para creerle al precepto de Dios y dejarme prosperar y no seguir haciéndole resistencia a la prosperidad de mi vida. ¿Sabe cómo iban a entrar a la promesa? Solo que no se rebelen, dice en el verso 9 del capítulo 14 de Números, solo que no se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros pan comido. Su protección se ha apartado de ellas, mientras con nosotros está Jehová. No les tengáis miedo. ¿Ya vio? Solo que no os rebeléis contra el Señor. No se rebele contra Dios. Hay gente que se pelea con Dios, y el que se pelea con Dios es un religioso, no ha concebido a Dios como es. Tiene una percepción humana de Dios. Le comento otro. ¿Se recuerda cuando aquel gigante Goliat acechaba a Israel, y mientras ellos estaban acampados y les decían, busquen a uno de entre ustedes y que venga a pelear conmigo? Y el Señor quería prosperar a Israel y ninguno se animaba. Aún el rey tenía miedo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 11, dice: cuando Saúl y todo el pueblo oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Dice esta versión, se acobardaron. Hay un dicho popular que dicen que el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Entonces, mire, tuvo que venir un muchachito, un jovencito, que se llamaba David, para venir y librarlos de eso. A veces el miedo nos hace cobardes y no nos hace enfrentar las situaciones para ganar la bendición que nos toca para ser prosperados. No le hagamos resistencia a la prosperidad. Dejémonos prosperar, pero para ser prosperados tenemos que a veces ir a la batalla, a veces tenemos que ir a romper esquemas mentales, a veces tenemos que vencer el pensamiento, la actitud de víctima que tenemos, la negatividad, los prejuicios. Tenemos que quitarnos todo eso para dejarnos dirigir por el Señor y vencer y ganar lo que nos corresponde. No se deje quitar la bendición que le corresponde. El apóstol Pablo escribe y dice: que nadie te quite tu corona, que nadie tome tu corona. Quiere decir que existe la posibilidad que le quiten o le tomen su corona. De repente por prejuicio, de repente por miedo, de repente por no querer compartir como la viuda, o no queremos nosotros salir de nuestro esquema natural en el que nosotros nos movemos para ver la mano de Dios en lo espiritual. Tenemos que crecer y no seguirle haciendo resistencia a la prosperidad. Resistir a la prosperidad es oponernos aún a nuestra propia bendición.
por nuestros propios conceptos, por nuestra forma de pensar, la forma de concebir el Evangelio, la forma de concebir a Dios, la forma en que juzgan al Evangelio, la forma en que señalan a los cristianos. ¿Cuántas cosas tiene que quitar para que usted pueda dejar de resistirle a la prosperidad que Dios ha preparado para usted? Es necesario que nos quitemos la resistencia a ser prosperados. Y para poder ser prosperados hay que agradar al Señor. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Sufrir. En algunas veces hay que sufrir, en otras veces hay que disfrutar. Pero no podemos hacernos víctimas de las circunstancias. Tenemos que estar siendo valientes. Solo a mí me toca. Solo a mí. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Usted pregúntele, ¿para qué a mí, Señor? ¿Qué otra cosa me vas a dar? ¿Para qué a mí? ¿Qué otra cosa me preparaste? Y así salimos. No se haga víctima de las circunstancias. Hágase protagonista de la conquista de su propia prosperidad, porque el Señor la ha puesto a su alcance. Amén. Démosle un aplauso al Señor y ya. La resistencia a la prosperidad entonces puede ser por un pensamiento negativo, por el miedo, por el prejuicio, no dejarse instruir, el pesimismo que produce, la victimización y a veces los conceptos que la gente tiene alrededor nuestro. Y yo le agrego otra cosa, las creencias que muchas veces arrastramos. No se deje victimizar por pensamientos que nada que ver. Los planes que el Señor tiene acerca de nosotros en Jeremías 29:11 están. Dice, son para bendecirnos, son para prosperarnos y no hacernos mal. Entonces, mire, ahí está. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces está diciendo que el Señor lo está enjuiciando. Porque hay gente que dice, juicio de Dios le cayó, juicio de Dios le cayó. Y ahora ya son jueces también de Dios, ¿verdad? No, Dios no está enjuiciando a nadie. Este es el año agradable del Señor, donde la expansión de la gracia y la misericordia se están derramando todos los días. Deje de hacerle resistencia a ser prosperado. No se haga víctima. Es que a ese maestro le caigo mal. No, usted estudie. Es que a este otro creo que no le agrado su sangre, como que no es muy agradable. Déjese de cuentos. Ya entre cristianos ya la sangre es solo la de Cristo la que nos limpia. Y todos le tienen que caer bien porque usted tiene misericordia de los demás, ¿verdad? Entonces, aquí no se me haga víctima, no sea miedoso, comparta, agrade al Señor y usted va a poder dejar de hacerle resistencia a la oportunidad de ser prosperado en el Señor. Amén. Póngase de pie pues y terminemos con esta oración. Oremos. ¿Oramos? Padre, gracias en el nombre de Jesús por bendecirnos, por abrir nuestro entendimiento. Queremos agradarte, queremos renunciar en el nombre de Jesús a todo miedo, a todo prejuicio, a toda negatividad, a todo desacato a la instrucción. Porque yo sé, Señor, que los planes que tú tienes acerca de nosotros son de bienestar y no de calamidad. Son para bendecirnos y para prosperarnos, y no solamente para eso, sino también para darnos esperanza. Hoy tenemos esperanza. Yo quiero que tú y yo esta noche le digamos, Señor, gracias porque tú me quieres prosperar, tú me quieres bendecir, tú me quieres dar la oportunidad de poder, Señor, tener todo lo que necesito. No solamente en lo material, sino también
la paz, el gozo, la comunión, la felicidad que trae el Espíritu Santo para nosotros. Yo vengo en el nombre de Jesús a bendecir a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas. Señor, en el nombre de Jesús, que sea quitado todo pensamiento negativo, que todo pensamiento de víctima sea quitado en el nombre de Jesús, y que puedan tus hijos y tus hijas disfrutar de la bendición, de la comunión, de la unidad, de lo que tú has preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Que cada uno, Señor, tenga su dosis diaria de amor, de comunión, de gozo, de visitación tuya, de visitación del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.